como un esquema que permita una recuperación rápida al sector del autotransporte de carga nacional. Tras la crisis financiera que inició en 2008, los transportistas mexicanos tienen la certidumbre total de que el programa de cruce transfronterizo hacia Estados Unidos no será cancelado, como sucedió hace 2 años. Por tanto, las inversiones en el sector deben agilizarse para acceder a este mercado, donde el transporte mexicano es altamente competitivo en comparación con las compañías al otro lado de la frontera. Mira, ya están empezando, ya la primera empresa tuvo su autorización, yo creo que ese es el primer gran paso. No va a ser inmediato, me queda claro que no va a ser el día de mañana, ya vamos a tener invadido a Estados Unidos, ¿no? Pero sabemos que es un gran paso, yo creo que se da un avance. Va para largo, yo no creo que se vaya a dar el año que entra un cruce masivo de unidades, pero esto nos va a permitir ir haciendo un experimento de cómo se va a comportar el mercado, ir entendiendo el mercado. Una felicitación a Transportes Olympic, socio Canacar, por cierto, pero además yo creo que muy valientes porque están arriesgando, están invirtiendo en este tema y atrás de ellos vienen otras 6 empresas y pues bueno, esto yo creo que puede ser el acicate para que muchas otras empresas tengan confianza en que sí se puede, de que sí podemos cruzar a Estados Unidos, sí se van a respetar los convenios, que eso es lo que hay que ver, lo que se firmó, lo que se pactó. Si respetan eso en el primer año, yo les garantizo que el año que entra vamos a estar viendo muchas empresas más queriendo cruzar hacia Estados Unidos. ¿Le da certidumbre a las demás empresas para animarse a entrar a este mercado en Estados Unidos? Definitivamente, este es un problema de trato nacional, porque a veces se firma una cosa en el papel, pero ya nos pasó. Esto estaba firmado en el Tratado de Libre Comercio y a la hora de que se debió haber dado la apertura, unilateralmente ellos la cerraron, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema de certidumbre, es un tema de inversiones. Para nosotros poder cruzar a Estados Unidos tenemos que invertir, tenemos que hacer inversiones fuertes en equipos adecuados a la normatividad de Estados Unidos, tenemos que invertir en oficinas, tenemos que invertir en vendedores, tenemos que invertir en infraestructura. Y pues de nada va a servir si invierto y en 3 años me dicen, ¿qué crees? Ya no. El líder empresarial indicó que las negociaciones del gobierno federal con las agencias en Estados Unidos, basadas en la condicionante de la imposición de aranceles a productos de ese país importados a México en caso de la cancelación del programa, es la mejor garantía de que los permisos de cruce transfronterizo para el transporte de carga mexicano no serán cancelados en lo sucesivo. Por tanto, las inversiones en el ramo deben continuar como se hizo hace 2 años en cuanto a la adquisición de camiones que cumplan con las especificaciones técnicas y ecológicas requeridas para los caminos de Estados Unidos. Definitivamente, este es un problema de trato nacional, porque a veces se firma una cosa en el papel, pero ya nos pasó. Esto estaba firmado en el Tratado de Libre Comercio y a la hora de que se debió haber dado la apertura, unilateralmente ellos la cerraron, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema de certidumbre, es un tema de inversiones. Para nosotros poder cruzar a Estados Unidos tenemos que invertir, tenemos que hacer inversiones fuertes en equipos adecuados a la normatividad de Estados Unidos, tenemos que invertir en oficinas, tenemos que invertir en vendedores, tenemos que invertir en infraestructura y pues de nada va a servir si invierto y en 3 años me dicen, ¿qué crees? Ya no. Y mis inversiones que hice allá, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema de certidumbre. Una vez que sepamos que es un programa definitivo, yo creo que muchos se van a animar. Señor Muñoz, cuando un transportista cruza hacia Estados Unidos, ¿a qué se enfrenta? Porque ya se tuvo la experiencia del corte anterior a lo que se había acordado en el Tratado de Libre Comercio, pero ¿a qué se enfrenta? ¿A una competitividad más fuerte que la que hay aquí en México? No, yo creo que el tema es que nos enfrentamos a un panorama que se nos abre. Yo creo que es mucho más beneficio para nosotros que para los norteamericanos. Quiero hacer un preámbulo y una connotación. No se nos olvide que el Tratado de Libre Comercio se cerró unilateralmente y el programa demostrativo anterior quedó abierto para los norteamericanos. ¿Por qué no se metieron? Por una simple y sencilla razón. En México somos más competitivos en el tema de transportación terrestre y eso quedó demostrado. Les sale más barato a ellos contratarnos a nosotros que ellos mismos internarse en Estados Unidos. ¿Por qué los Teamsters no quieren que entremos? Porque somos más baratos, somos más competitivos. Sabemos hacer las cosas muy bien y además a mejor precio. Entonces yo creo que se nos va a abrir un abanico de oportunidades y pues bueno, no se nos olvide que el mercado relevante es el de Estados Unidos. Nosotros representamos el 10% del mercado versus Estados Unidos. Muchos dicen, oye, ¿qué va a pasar cuando los norteamericanos invadan México? Si ellos nos quitan este 10%, pero nosotros les quitamos un 15% a ellos, es un mercado mucho mayor. Yo creo que se nos abre un panorama, no nos van a quitar nuestro 10%, al contrario, no solo lo vamos a conservar, lo vamos a acrecentar, pero además vamos a ir por el mercado de ellos. Se logra competitividad en el extranjero, pero aquí en México el problema de los combustibles sigue restando competitividad.
Mira, definitivamente el tema de los combustibles es todo un tema. Es un tema, se habla mucho de los subsidios, se habla mucho de que si se está o no subsidiando el combustible. Y efectivamente, el combustible en la bomba de despacho es más barato que en Estados Unidos. Aparentemente en México sigue siendo más barato en el despacho. Pero no se nos olvide que en Estados Unidos el combustible ya trae incluido el impuesto carretero. Por un lado. Por el otro lado, el tema de la calidad de los combustibles. Y por último, bueno, cuando hablamos de subsidios, están hablando de un subsidio contra lo que ellos creen que debería de costar, no contra lo que realmente cuesta producir el combustible. Entonces, a mí no me digas... Aquí se paga carretera, ¿no? ¿Perdón? Aquí se paga... No, aquí aparte pagamos las casetas de cobro. Aquí tenemos caminos y puentes federales de ingreso. Aquí cada vez que cruzamos y recorremos una carretera en buen estado, estamos pagando una cuota, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que sumar todos los elementos, la calidad del diésel, la calidad de las carreteras, el impuesto que está incluido en los combustibles, y entonces podemos hablar de si se está o no subsidiando el combustible. Por su parte, el director del Autotransporte General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Miguel Elizalde Lizárraga, indicó que el mismo trato de revisión en básculas y de dimensiones que se aplica al transporte de carga nacional en las aduanas fronterizas e interiores se aplicará al transporte procedente de Estados Unidos para que haya equidad en el trato, tal y como se supervisa a los camiones mexicanos en el cruce hacia el vecino país del norte. Se cuenta con inspectores en algunos, obviamente, puntos fronterizos, a diferencia, por ejemplo, en el tema de peso y dimensiones, a diferencia de hace un par de años, ahorita tenemos el mayor número de puntos de pesos y reversiones, de pesos y dimensiones en el país. Tenemos 66 puntos donde se revisa y se le dará trato nacional, es decir, se revisará de igual forma que se revisa el transporte de México. Se realizarán revisiones en los cruces fronterizos de manera aleatoria. Entonces sí va a haber las revisiones físico-mecánicas y sí va a haber las revisiones de peso y dimensiones, y tienen que cumplir con toda la normatividad que cumple cualquier transportista que está circulando aquí en México. Para Diario TV, Jaime Torres Valadez en la información.